diferencias en torno a procedimientos, tácticas, etcétera. Acá ese debate no ha existido, en Chile sí. Uno podría decir es síntoma de nerviosismo por la previsión de un fallo desfavorable. No lo sabemos. Pero eso es una mera especulación. Lo concreto es que no se considera poco patriótico cuestionar la posición del gobierno en ciertos temas, incluso en una coyuntura tan álgida como esta, y eso más bien me parece encomiable. Aquí sí han habido críticas a si es que alguien ha podido hacer algún tipo de cuestionamiento a la forma como ha sido llevado. Aquí más bien el debate ha sido quién se atribuye la paternidad de lo que puede ser esta sentencia, si es que resulta favorable, como por supuesto es la aspiración peruana. Esa es quizás una de las diferencias. Ahora, sobre el nuevo canciller que ha nombrado, que va a asumir cuando asuma Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, ¿qué impresión te da? ¿Cuál puede ser la diferencia, si es que alguna, con respecto al manejo de la política exterior chilena y sobre todo las relaciones con el Perú post-fallo y durante la ejecución del fallo, que también le va a tocar? Bueno, cuando yo era estudiante universitario leía a Muñoz porque... Perdón que te interrumpa, Farid, parece que ya van a entrar los jueces. Vamos con Raúl Tolasisi, se está abriendo la puerta. Raúl, te escuchamos. No oficial de la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en la causa relativa al diferendo marítimo entre el Perú y Chile. La interpretación al español, que no es un idioma oficial de la Corte, ha sido organizada por las embajadas del Perú y de Chile ante los Países Bajos. La Corte no es en modo alguno responsable de la presente interpretación del fallo. Buenos días, en este canal podrán escuchar la interpretación no oficial de la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en la causa relativa al diferendo marítimo entre el Perú y Chile. La interpretación en español, que no es idioma oficial de la Corte, ha sido organizada por las embajadas de Perú y de Chile ante los Países Bajos y la Corte no es responsable de la presente interpretación del fallo. Buenos días, tomen asiento. Iniciamos nuestra sesión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Estatuto, se reúne hoy la Corte para pronunciar su fallo en la causa relativa al diferendo marítimo Perú y Chile. Como es habitual, no daré lectura a los párrafos de introducción del fallo que establecen la historia procesal del caso y recogen los alegatos de las partes. Tampoco daré lectura a los párrafos que describen los antecedentes fácticos de la causa. Asimismo, omitiré o resumiré algunos de los párrafos del fallo. El texto completo, desde luego, estará a su disposición una vez concluida esta sesión. Es por ello que iniciaré la lectura del fallo en su apartado 17. La Corte presenta los antecedentes históricos de la causa y en particular señala que el 3 de junio de 1929 Perú y Chile firmaron el Tratado de Lima de 1929, que, entre otras cosas, estableció la frontera marítima entre ambos países, la frontera terrestre entre ambos países. En el acta final de 1930, la Comisión Mixta, establecida de conformidad con ese tratado, estableció la ubicación precisa de los 80 hitos que había colocado sobre el terreno para demarcar la frontera terrestre. En 1947, ambas partes proclamaron unilateralmente ciertos derechos marítimos que se extendían 200 millas marinas desde sus respectivas costas. El presidente de Chile emitió una declaración relativa a los derechos establecidos por su país el 23 de junio de 1947. El 1 de agosto de 1947, el presidente del Perú emitió el Decreto Supremo número 761 estableciendo los derechos reclamados por su país. En este fallo, dichos dos instrumentos se les refiere conjuntamente como las proclamaciones de 1947. En 1952, 54 y 57, Chile, Ecuador y Perú negociaron 12 instrumentos. 4 fueron aprobados en Santiago en agosto de 1952 durante la Conferencia sobre la Explotación y Conservación de los Recursos Marinos del Pacífico Sur
incluyendo la declaración sobre la zona marítima, a la que se hace referencia en el fallo como Declaración de Santiago de 1952. Otros 6 instrumentos fueron aprobados en Lima en diciembre de 1954, incluyendo el convenio complementario a la Declaración de Santiago de 1952 y el convenio relacionado con una zona marítima fronteriza especial. Por último, hubo 2 acuerdos relacionados con el funcionamiento de la Comisión Permanente para el Pacífico Sur, que fueron firmados en Quito en mayo de 1967. En el fallo, a la Comisión Permanente se le refiere como CPPS, de sus siglas en español, Comisión Permanente del Pacífico Sur. Perú y Chile han hecho suyas posiciones fundamentalmente diferentes en este caso, ante esta causa. Perú alega que no existe frontera marítima convenida entre los 2 países y pide a la Corte que establezca una línea de frontera utilizando el método de la equidistancia para lograr así un resultado equitativo. Chile argumenta que la Declaración de Santiago de 1952 estableció una frontera marítima internacional siguiendo el paralelo de latitud a partir de el punto en que se inicia la frontera terrestre entre Chile y Perú, extendiéndose hasta un mínimo de 200 millas marinas. Además, se apoya en diversos argumentos y en la práctica posterior que confirmarían la existencia de esa frontera. Chile pide a la Corte que confirme, en consecuencia, esa línea de frontera. Perú alega asimismo que más allá del punto en que llega a su fin la frontera marítima común, tiene derecho a ejercer soberanía exclusiva sobre una zona marítima que se extiende mar adentro a una distancia de 200 millas marinas desde la línea de base. Estas zonas marítimas se presentan en el mapa número 2 en azul más oscuro. Chile responde que Perú no tiene derecho a ninguna zona marítima más allá o al sur del paralelo de latitud, siguiendo el cual, como sostiene Chile, se establece la frontera marítima internacional. Para poder zanjar este diferendo, la Corte en primer lugar debe determinar si existe frontera marítima convenida, que es lo que sostiene Chile. Al abordar esta cuestión, las partes consideraron el significado de las proclamaciones de 1947, de la Declaración de Santiago de 1952 y de los diversos acuerdos finalizados en 1952 y 1954. Han remitido también a la práctica de ambas partes posterior a la Declaración de Santiago de 1952. La Corte empezó examinando los párrafos pertinentes del decreto peruano de 1947 y de la Declaración de Chile de 1947. En dichos instrumentos, Chile y Perú proclaman unilateralmente ciertos derechos marítimos que se extienden 200 millas marinas desde sus respectivas costas. La Corte toma nota de que las partes convienen en que las proclamaciones de 1947 en sí no establecen una frontera marítima internacional. Es por ello que considera la Corte que las proclamaciones de 1947 han de ser tomadas en cuenta solamente a efectos de establecer si los textos son prueba de la interpretación de las partes en lo que hace al establecimiento de una futura frontera marítima entre sí. La Corte observa que el párrafo 3 de la Declaración de 1947 de Chile hace referencia a un paralelo matemático que se proyecta mar adentro a una distancia de 200 millas marinas desde la costa chilena. Un paralelo matemático de esta naturaleza limitaría hasta qué punto mar adentro se establecería esta proyección, pero no establecía los límites laterales.
No obstante, la declaración de 1947 sí señala que se refería a la plataforma continental y a los mares adyacentes a las costas chilenas. Parecía implicar la necesidad de establecer en un futuro los límites laterales de la jurisdicción que pretendía establecer dentro de un perímetro establecido. Toma nota además la Corte de que el decreto de Perú de 1947 en su párrafo 3 hace referencia a los paralelos geográficos para identificar su zona marítima. La descripción de las zonas marítimas pertinentes en las proclamaciones de 1947 parece utilizar el método del tracé paralel, del trazado paralelo. No obstante, el uso de un método de esta naturaleza no bastaría para establecer clara intención por parte de las partes de que la eventual frontera marítima sería siguiendo un paralelo. La Corte recuerda que el párrafo 3 de la Declaración de 1947 de Chile establece la creación de zonas de protección para la industria ballenera y para la pesca en aguas profundas, considerando que estos podrán modificarse de cualquier manera para estar en conformidad, de acuerdo con las circunstancias sobrevinientes y nuevos conocimientos, descubrimientos, estudios e intereses de Chile, tal y como se necesita en un futuro. Este lenguaje condicional no puede verse como que compromete a Chile a un método específico de delimitar una futura frontera lateral con sus estados vecinos. Más bien, se trata aquí, por parte de Chile, de establecer una zona de protección y de control para garantizar la explotación y preservación de los recursos naturales. El lenguaje del decreto peruano de 1947 es igualmente condicional. En el párrafo 3, Perú se reserva el derecho de modificar sus zonas de control y protección como resultado de, y cito, intereses nacionales que en un futuro puedan resultar necesarios. A la luz de las declaraciones de 1947 y su naturaleza provisional, ello excluye la interpretación de las mismas como que reflejan una interpretación compartida por las partes sobre la delimitación marítima. A la vez, la Corte observa que las proclamaciones de 1947 de las partes incluyen reclamaciones similares relativas a sus derechos y a su jurisdicción en las zonas marítimas, lo que da lugar a la necesidad de establecer los límites laterales de dichas zonas en un futuro. Habiendo llegado a esta conclusión, la Corte no tendrá entonces que examinar el argumento de Chile relativo a la pertinencia de la comunicación de las proclamaciones de 1947 inter se y la respuesta de Perú a dicho argumento. Toma nota, no obstante, la Corte de que tanto Perú como Chile simplemente acusaron recibo de la notificación de la otra parte sin hacer referencia al posible establecimiento de una frontera marítima internacional entre sí. Pasa entonces a examinar la Corte la cuestión sobre si la Declaración de Santiago de 1952 estableció frontera marítima entre las partes. Se pide a la Corte que analice los términos de la Declaración de Santiago de 1952 de conformidad con el derecho internacional consuetudinario de interpretación de tratados, tal y como se recogen los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La Corte ha aplicado estas reglas a la interpretación de los tratados concluidos o formalizados anteriormente a la aprobación de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Inicia su estudio la Corte considerando el significado ordinario que ha de darse a los términos de la Declaración de Santiago de 1952 en su contexto, de conformidad con lo dispuesto por el apartado primero del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La Declaración de Santiago de 1952 no hace referencia expresa a la delimitación de las fronteras marítimas de las zonas generadas por las costas continentales de sus estados partes. A ello se suma la falta de información que pudiese
considerarse necesaria en un acuerdo por el que se determinan fronteras marítimas, es decir, coordenadas específicas o material cartográfico. No obstante, en su apartado cuarto, la Declaración de Santiago de 1952 sí que incluye ciertos elementos que son pertinentes al tema de la delimitación marítima. La Corte toma nota de que en su artículo 2 las partes proclaman como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas. Esta disposición establece unos derechos mar adentro. No hace referencia a la necesidad de establecer los límites laterales de las zonas marítimas de cada Estado parte. El artículo 3 establece, y cito, que la jurisdicción y soberanía exclusiva sobre la zona marítima indicada incluye también la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde. Fin de cita. Una referencia de esta naturaleza a la jurisdicción y la soberanía no necesariamente requiere el que ya haya tenido lugar una delimitación. El artículo 6 expresa la intención de los Estados partes de establecer por acuerdo en un futuro los términos generales de reglamentación y protección que han de aplicarse en las zonas marítimas respectivas. En consecuencia, si bien una descripción de la distancia de las zonas marítimas y una referencia al ejercicio de jurisdicción y soberanía podría indicar que los Estados partes tenían conocimiento de la necesidad de una delimitación general, llega a la conclusión de la Corte de que ni el artículo segundo ni el artículo tercero hacen referencia explícita a ninguna frontera lateral de las zonas marítimas proclamadas de 200 millas marinas, ni tampoco puede considerarse que sean implícitas las necesidades de dichas fronteras por las referencias a jurisdicción y soberanía. Pasando al artículo cuarto de la Declaración de Santiago de 1952, la Corte nota que en su primera oración se especifica que la zona proclamada de 200 millas marítimas es de aplicarse también en el caso de territorios isleños. La segunda oración de dicho párrafo aborda la situación en que una isla o grupo de islas de un Estado parte está situado a menos de 200 millas marinas de la zona marítima general de otro Estado parte. En esa situación, el límite de las zonas respectivas será el paralelo en el punto en que la frontera terrestre del Estado en cuestión llega al mar. Observa la Corte que esta disposición, que es la única en la Declaración de Santiago de 1952 que hace referencia a los límites de las zonas marítimas de los Estados partes, nada dice respecto a los límites laterales de las zonas marítimas que no se deriven de la existencia de territorios isleños y que no son colindantes con las mismas. No convence a la Corte